MR Historias Increíbles. El día de hoy les traigo una historia que ocurrió en Bolivia. Esta historia la narra el protagonista, la persona que le tocó que vivir esto. Era un doctor al que le pondremos Luis. Este doctor fue asignado a la zona de incendios que habían en ese momento en Bolivia. Estaba haciendo frontera con Brasil. Había muchos incendios, había muchas personas que viven en esta área y que habían perdido la vida, otros estaban muy quemados y no los podían llevar tan rápidamente como se deseaba a la ciudad. Ellos estaban prácticamente en la selva donde vivían. Este doctor y otros doctores más fueron asignados a esta área y hubo gente voluntaria que estuvo trabajando también. Este doctor narra cómo le tocó que vivir casos realmente bastante difíciles a él, de personas quemadas, y lo que optaron fue por desocupar 2 casas, y estas 2 casas quedaron desocupadas para que la asistencia médica pudiera trabajar ahí, que los doctores pudieran atender personas quemadas o heridas en estas 2 casas, y una vez que estaban estables, pues poderlos trasladar a la ciudad. Este doctor estaba ya con varios días de trabajo ahí, un poco cansado, y él narra cómo él no había podido dejar de fumar, sabiendo que es contra la salud, según él narra, y salió afuera de las casas donde él estaba atendiendo personas quemadas y lastimadas, y encendió un cigarrillo. A la distancia, esto fue durante la noche, a la distancia él pudo observar cómo venía una persona con una manta de la Cruz Roja en su espalda y se venía acercando. Entonces él dijo, si no es una persona que está herida, ha de ser algún voluntario, y dejó que se acercara más. Ya cuando estaba cerca de él, se dio cuenta que esta persona lucía como una persona europea, rubio, demasiado blanco, con un traje muy ajustado a su cuerpo, y él asumió de que este era un voluntario que habían enviado y que necesitaba ayuda porque se había lastimado también él. Y entonces le preguntó, hermano, ¿puedo ayudarte en algo? Él no recibió ninguna respuesta, pero inmediatamente en su cabeza recibió una respuesta, y él sintió algo raro en ese momento. Se erizó todo el cuerpo y dijo, ¿cómo me puede estar contestando telepáticamente? Y le dijo, tengo una herida en el brazo y necesito ayuda. El doctor siguió hablando con él y le dijo, pues pasa, ven aquí a la casa, y lo vio de cerca y lucía como una persona europea. Esta persona le dijo que estaba herido del brazo. Entonces tenía un traje muy ajustado a su cuerpo, y lo que hizo fue estirarlo, bajarlo y sacar el brazo y mostrárselo al doctor. El doctor le dijo, lamentablemente no contamos con anestesia, y yo te puedo tratar de curar hasta donde se pueda y donde tú aguantes, pero no tenemos anestesia. Yo te tendría que coser, te tendría que saturar esta herida. Le volvió a contestar telepáticamente y le dijo, hazlo. Pues el doctor agarró algunas gasas y lo limpió, estuvo viendo la herida, y entonces le dijo, pues lo único que hay es una anestesia local que sirve así como para en el momentito, pero el dolor lo sentirías si yo empiezo a saturar tu brazo. Y le dijo, ¿cómo te hiciste esta herida o quién te la hizo? Y él le dijo, recuerda que estamos en la selva y me la hizo un cachorro de tigre. Entonces él aceptó esta versión que esta persona le estaba dando y le dijo, bueno, voy a empezar, y empezó a saturarlo. Para sorpresa del doctor, esta persona no tuvo ningún quejido,
no sentía dolor prácticamente cuando él empezó a suturar, así que el doctor les suturó todo el brazo herido a esta persona. Las gasas quedaron puestas sobre un bote de basura que ellos tenían ahí, y él le dijo que gracias por haber hecho esto con él. Y el doctor le dijo, pues es mi trabajo, pero el doctor trataba la manera de no verlo, y el doctor en cierta forma sentía de que este ser, él ya analizó de que no era un ser humano, este ser no sentía dolor. Y otra cosa, esta persona que él estaba tratando, pues no tenía comunicación como un ser humano, sino que era todo telepático, pero él entraba a su cerebro y él contestaba, él sí hablaba. Y después de curar a esta persona, él le dio las gracias. Dice que el doctor se sintió un poquito mareado de estar ahí con él, y esa persona le dijo, ¿me puedes acompañar afuera de la casa? Y el doctor le dijo, claro que sí, pero el doctor en ningún momento trató de verle la cara ya más, y iba viendo para el suelo. Cuando el doctor levantó la vista, vio que habían dos seres pequeñitos adelante de ellos, a una distancia un poquito considerable, y el doctor iba caminando con él, pero se extrañó demasiado cuando vio a estos seres, y entonces sí volteó a ver a este ser que iba con él. Él actuó normal y siguió caminando, y el doctor le dijo, yo hasta aquí llego y tengo que regresarme porque hay más personas que me necesitan. Entonces dio la media vuelta el doctor y se regresó. Este ser siguió caminando hasta encontrarse con estos seres pequeños. Estos seres pequeños son a los que le llaman los grises. El doctor entonces ya no volteó a ver hacia atrás y estaba demasiado nervioso, desencajado. Él tenía a otro hermano que es médico y que también estaba asignado trabajando con las personas lastimadas y quemadas. Le comentó al hermano, pero notó que el hermano como que no le creyó mucho. Le dijo, no te preocupes, sigue con tu trabajo, y si te tienes que descansar, pues descansa. El doctor siguió trabajando un par de días, de ahí se tuvo que ir a su casa y fue a descansar. Pero el doctor, antes de irse, colectó las gasas con sangre que este ser había dejado, porque él asumió, si no es un ser humano, aquí tengo pruebas de ADN para ver qué es este ser. Él agarró las pruebas y empezó a hacer contacto con personas que trabajaban en laboratorios, y de hecho hizo contacto con personas que son youtubers dedicados también al fenómeno extraterrestre, y personas que creen en extraterrestres y que tienen mejores conexiones. Él no tenía ninguna conexión, porque de hecho él no creía que este ser fuera un ser de otro planeta, o que no fuera humano, pero como la manera que se comunicó, la manera que aguantó el dolor y todo, lo hizo pensar que sí realmente pudiera ser que no es extraterrestre, que no es humano, perdón. Este doctor nunca había creído en extraterrestres, le parecía que estas historias no eran reales, así que trató de ir olvidando un poco el tema, y lo que hizo fue entregarle esas gasas con sangre a personas que realmente tienen contacto en altas esferas y con laboratorios grandes, donde analizaron este líquido, que era una especie de sangre. Para respuesta de él, uno de estos laboratorios nunca contestó, y por más de que estuvieron indagando, dijeron de que seguían en estudio y no contestó más. Y como él tenía varias gasas, había dado estas gasas a otros lugares también, así que en los otros lugares sí contestaron, y a él le dejaron saber que esta sangre no pertenecía
a ningún ser humano, y que ellos iban a seguir estudiando el ADN que ellos tenían, porque lo tenían que clasificar. Ellos tienen clasificados a todos los animales que existen y a los seres humanos también. Así que le dijeron que iban a seguir investigando de dónde procedía este ADN que él había presentado en estas gasas con sangre. Aparentemente el doctor recibió mensajes de este ser, y el doctor dijo de que en alguna ocasión los va a narrar qué fue lo que le dijeron. Ya no fue uno, sino más seres extraterrestres, pero esta es la primera entrevista que él tiene y que da esta información de lo que le tocó que vivir en Bolivia, en la selva boliviana, con un ser extraterrestre. Más adelante estaremos trayendo la segunda parte, cuando el doctor presente la segunda parte de esta historia que le tocó que vivir personalmente. Esperamos que les haya gustado esta historia. Recuerden, es MR Historias Increíbles, y será hasta una próxima ocasión.